Hola muchachos, continuamos con los problemas de hidráulica de perforación. Bueno, eh, anteriormente vimos los problemas de contenido teórico de hidráulica de perforación. Ahora veamos un problema para ver cómo lo aplicamos. Calcular la hidráulica de perforación y las caídas de presión a través de la diferente sección de las artes de perforación y espacio anular. Utilice el modelo geológico de Bingham, siguiendo los datos siguientes. La profundidad vertical de ladera es de 10.000 pies, el zapato de la tubería de 20 pulgadas y 3 octavos se encuentran a 1.200 pies y 4.500 pies respectivamente, y el hoyo tiene un diámetro de 26 pulgadas. Y después el zapato de la segunda cañería de revestimiento de 12,25 pulgadas. Para las artes de perforación se tiene un drill collar de 9 pulgadas por 2,875 pulgadas con una longitud de 700 pies, que fue asentada debajo de la tubería de perforación de 5,5 pulgadas y por 4,276 pulgadas. El reporte de ingeniero de lodos indica que un lodo con un peso de 10 ppg, el visconcímetro rotatorio indica una lectura de 600 rpm de 37 y una lectura de 300 rpm de 25. La bomba tiene una rata de descarga de 700 galones por minuto, una eficiencia mecánica de 85% y una eficiencia volumétrica de 95%. Se utiliza un trépano PVC con 5 boquillas de 13,32 avos de pulgada y el equipo de superficie del tipo 2. Veamos. Bueno, primero de toda la vida tenemos que escribir primeramente los datos que son necesarios para hacer los ejercicios. Y en este caso vamos a utilizar el modelo geológico de Bingham para calcular las caídas de presión. Entonces, veamos. Estos son los datos que voy a necesitar para realizar la hidráulica. Del pozo, voy a necesitar el TBD total, que son 10.000 pies. Bueno, escribo los datos de casing 1 y casing 2. Con la gráfica que hagamos, vamos a ver cuál de estos dos vamos a utilizar. Ok, también tenemos el diámetro, los diámetros respectivos y los datos de drill core, drill pipe y de thread, que son PDC de 5 boquillas y cada boquilla de 3 a 32 avos. Lo que me interesa del lodo es su densidad, la velocidad de los datos a la velocidad de 300 rpm y 300 rpm y 600 rpm. Eso es lo que me interesa del lodo. No me interesan otros datos más como esfuerzo de head y otros. No me interesa. Equipo de superficie. Me dice que es un tipo 2 lo que va a estar. O sea, estamos hablando de equipo de superficie y las conexiones que voy a tener. El caudal de 700 galones por minuto y de las bombas que su eficiencia mecánica es de 85% y 95%. Eso es lo que me interesa. Bueno, veamos. Si realizamos el gráfico de el pozo en sí, me está diciendo que tengo dos cañerías de revestimiento. Uno que va a estar sentado a 1.200 pies y otro que va a estar sentado a 4.500 pies. Entonces, fijémonos, la primera cañería va a estar taponeada o va a estar sobrepuesta si se quiere por la cañería 2. La cañería 2 es que va a estar directamente en contacto con el lodo. Entonces, todos los cálculos que hagamos de espacio anular lo tenemos que hacer con esta cañería. Tenemos mi drill pipe, el BHA que está compuesto solamente de drill cores en este caso, mi trépano y mi equipo de superficie que me dice que es tipo 2 y la profundidad total. Sigamos. Muy bien, tenemos que calcular la longitud del drill pipe, tenemos que colocar la longitud del BHA, no tomamos en cuenta de la longitud del trépano porque es muy pequeño, ¿no? Continuemos. Aquí está. Entonces, toda la longitud del drill pipe una vez calculado son de 1.300 pies, haciendo simplemente sumas y de estas de secciones, ¿no? Acá tenemos que el espacio anular entre el drill pipe y la pared del pozo, la formación, es 4.800 pies. Y tenemos aquí, hemos escrito la longitud del PHA del drill pipe. Ok, sigamos.
como es en el modelo geológico de Bingham, lo primero que tenemos que hacer para calcular la hidráulica de perforación es hallar las caídas de presión que yo tengo. Veamos. ¿Dónde voy a tener caída de presión? Dentro de la herramienta, dentro del drill pipe y el drill collar. También voy a tener una caída de presión del trépano. Esto sí lo tengo que calcular porque el trépano, la caída de presión del trépano es lo más importante a calcular dentro de los cálculos de hidráulica. El trépano es lo más importante. El espacio anular entre la formación y el BHA, o en este caso el drill collar. También voy a tener un espacio anular entre la formación y el drill pipe y un último espacio anular 3 entre el casing, el segundo casing que tenemos, y por supuesto el OD de drill pipe. Bueno, continuemos. Ok. El modelo clásico de Bingham. Primeramente se debe hallar las caídas de presión, como indica el problema, y utilizamos el modelo geológico clásico de Bingham. Ok, lo que tenemos que iniciar es calcular la geología que nos está pidiendo. La viscosidad plástica, que es los datos de cuando el viscosímetro a 600 RPM menos a 300 RPM, en este caso 37.25, y mi viscosidad plástica me sale 12 centípodos. ¿Qué es lo que manda esto ya? El GM point, que es el dato que tenemos cuando el viscosímetro está a 300 RPM menos la viscosidad plástica. Y tengo este dato. El GM point es 13 librafuerzas por cada 100 pulgadas. Siempre tengo que hallar la geología primeramente. Segundo paso, hallar las caídas de presión. Como hemos dicho, primero tenemos que hallar la velocidad de flujo. Para hallar las caídas de presión debemos determinar si los flujos son turbulentos, laminar mediante la velocidad crítica. Veamos. Esta es la fórmula que yo tengo para la velocidad de flujo. En este caso dentro del drill pipe. Vamos allá primero. Entonces, el caudal que está trabajando en mi bombita, sobre 2,45 por el diámetro interno del drill pipe. Y haciendo cálculos me sale que la velocidad dentro de la tubería es 15,63 pies sobre segundo. Ya, hasta aquí estamos bien. A esto, ¿qué le sigue? Tengo que calcular la velocidad crítica. ¿Y cómo lo calculo? Utilizando esta fórmula. Solo reemplazo los datos. Viscosidad plástica que hemos hallado que era 12. El GM point hemos hallado que era 13. El diámetro interno. La densidad de lodo. Y calculamos si mi velocidad crítica es 4,07. Veamos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mi velocidad que está trabajando dentro de la tubería es mayor a mi velocidad crítica. Si es mayor que hemos dicho, catalogamos al flujo como turbulento. Ahora, para hallar la caída de presión, tenemos que hallar el número de Reynolds, el factor de flexión de Fan y por último la caída de presión. Aquí lo tengo más rápido. Para hallar el número de Reynolds, utilizo esta fórmula. La densidad de lodo es 10. La velocidad con la que estoy trabajando, que en este caso dentro de la tubería es 15,63, y el ID del drill pipe 4,276 sobre la velocidad plástica. Entonces mi número de Reynolds es este número. Es un poco grandecito. Si es grande me quiere decir que el flujo es turbulento, entonces está completo. Segundo, para hallar cada caída de presión, calculo el factor de fricción de Fan. Necesito la constante C y la constante M para determinar esto. ¿Qué es lo que yo recuerdo? Si estoy trabajando en el tramo de agujero abierto, o sea, quiere decir formación, tengo que utilizar este valor de C y M. Si estoy dentro de un agujero entubado, el espacio anular entre casing y la herramienta, calculo estos datos. Pero si estoy dentro de la herramienta, como es el caso, la caída de presión dentro del drill pipe, utilizo estos datos. Ellos se fijan, esto lo utiliza. Y con esto, reemplazando la fórmula número de Reynolds, las constantes C y M, hallo el factor de fricción de Fan. Por último, necesito calcular la caída de presión, utilizando esta fórmula, que necesito el factor de fricción de Fan, es lo más importante, y lo demás ya lo tenemos.
Factor de fricción de fan, lo que hemos hallado, la densidad de lodo, la longitud de drill pipe, la velocidad con la que estamos trabajando, que es esta, y es una constante, y hallamos esto. Una vez reemplazando y haciendo los cálculos, vemos que la caída de presión es 1009,11 psi dentro del drill pipe. Fíjense que solamente hemos hallado el caudal crítico para determinar si mi flujo es turbulento o no, y así determinar qué tipo de fórmula usar para hallar mi caída de presión. Continuemos. Aquí está. Fíjense, dentro del drill pipe es interior de herramienta. Agujero entubado es entre el casing y la herramienta. Y agujero abierto es la formación abierta con herramienta. Eso ya hemos dicho en la parte teórica, pero lo repito. Hallar la caída de presión del drill collar. Siempre es el mismo, siempre son los mismos pasos, no se preocupen. Necesitamos determinar la velocidad dentro del drill collar. Reemplazamos datos, el caudal no va a cambiar por el momento, solamente estamos haciendo el análisis. Esta es mi velocidad. Yo mi velocidad crítica, como los datos de geología son los que importan, esos no van a cambiar. Lo único que va a cambiar es el diámetro de la herramienta. Fíjense, la velocidad de flujo dentro de la herramienta es 34,7 y la velocidad velocidad crítica es 4,23. Con esto, ¿qué decimos? El flujo es turbulento. Y si el flujo es turbulento, tengo que realizar los siguientes cálculos. Hallar, primeramente, el número de reinos. Reemplazamos los datos, calculamos. Con el número de reinos, seguimos dentro de la herramienta, seguimos dentro del drill collar. Entonces, las mismas constantes se utilizan para el factor de fricción de fan. Reemplazamos los datos en la fórmula para la caída de presión. Y por último, hallamos mi caída de presión dentro del drill collar. Si se han dado cuenta, es un poco repetitivo, pero lo primero que tenemos que hacer es hallar la velocidad dentro de la herramienta y la velocidad crítica. No se olvide. Ya tenemos esto. Ahora vamos a empezar a hallar la caída de presión en el espacio anular entre el hoyo de la herramienta, entre la formación y el drill collar. Velocidad de flujo. Primero hallamos la velocidad. Si se dan cuenta, es la misma fórmula, solamente que aquí es donde cambia, porque ya está trabajando con el ID del hueco menos el OD de la herramienta, en este caso drill collar. Reemplazamos datos, caudal no va a cambiar, y tengo la velocidad. Ahora sí, en los siguientes cálculos voy a necesitar hallar esto para simplificarme la vida. El ID del hueco menos el OD del drill collar. Como el ID de hueco es base del tamaño del trépano. Eso primeramente, eso es obvio, ¿no? El hueco va a tener el mismo diámetro con el que está trabajando el trépano. Menos el OD de la herramienta. ¿Por qué he calculado esto? Me voy a simplificar la vida. Veamos. Ya la velocidad, que es 4,14 pies sobre segundos, ahora tengo que hallar la velocidad crítica. Fíjense, es lo mismo. Solamente que aquí ya cambia. Y este dato es lo que he calculado previamente. Para no estar haciendo este cálculo cada dato, simplemente reemplazo esto. Fíjense, viscosidad plástica 12, Genpoint 9,3. Ahora esto me ha salido 3,25. Directo lo coloco para simplificarme la vida y los cálculos. Mi velocidad crítica me sale 4,17. ¿Qué es lo que pasa? La velocidad ahora es menor a la velocidad crítica. Entonces determino que mi flujo es laminar. Para hallar la caída de presión en este caso, no necesitamos de los anteriores variables. En su lugar utilizamos la siguiente ecuación. ¿Recuerdan? Había dos tipos de casos, cuando el flujo es laminar y cuando el flujo es turbulento. En este caso, como el flujo es laminar, voy a tener que utilizar esta ecuación. Viscosidad plástica, 12. Velocidad con la que está dentro de que estamos trabajando en esta sección, 4,14. La longitud de espacio anular, 700 pies, que es el caso de la longitud del drill collar. 100.13, la longitud. Y fíjense, este datito es este.
Entonces, para simplificarme la vida, solo escribo 3,25. Aquí lo mismo. Y mi caída de presión en este caso es 11,53 psi. Nada de otro mundo, ¿no? Bueno, seguimos. Siguen aquella velocidad crítica, y en base a eso detener mi caída de presión. Hay que seguir laburando. A ver, continuemos. Ya hemos hallado del drill codar, del drill codar, el espacio anular entre el hueco y el drill codar. Ahora tenemos que hallar entre el espacio anular, entre el hueco y el drill pipe. Hallamos la velocidad de flujo. El caudal no va a cambiar, el ID del hueco va a ser el tamaño del trépano, 12,25, y el ID OD al cuadrado de la herramienta, que en este caso es de drill pipe. Así me he comido esto, ya no importa. La velocidad 2,38 por pies por segundo. Ahora, este calculito se me va a repetir mucho en las siguientes fórmulas, así que me simplifico la vida. Reemplazo 12,75 menos 5,5, 6,75. Segundo, hallo la velocidad crítica. Como hemos dicho, es el mismo que para interior de herramientas, solamente que este datito voy a colocar. Reemplazo datos. Esto para simplificarme la vida lo coloco en vez de esto 6,75 y ya tengo mi velocidad crítica. Miren, la velocidad es menor a la velocidad crítica. Entonces el flujo es laminar. Si el flujo es laminar, tengo que utilizar todo ese chorizo de fórmula para hallar la caída de presión. La longitud del espacio anular 2 de lo que hemos calculado, si pueden verlo más atrás, es 4.800 pies. No se olviden, en pies, no en metros. Cuidado, alguien de ustedes quiera trabajar en metros, no se olviden de las unidades, eso tiene que estar en pies. La velocidad con la que hemos trabajado es 2,38. En ningún momento vamos a usar la velocidad crítica para estas fórmulas, más que cuando optimicemos por caudal. Eso va a ser en otro problema. Reemplazamos los datos. Bien, hemos dicho, para usarme la vida, en vez de toda esta ecuación, solo pongo el dato, 6,75. Listo. Y mi caída de presión del espacio anular 2 es 32,82 psi. Mismos pasos, vamos a hacer un poquito más rápido. Ahora va a ser entre el espacio anular 3 sería, entre el casing del drill pipe. Entonces, ¿cuál es el diámetro del casing? 12,765 menos el del drill pipe. Listo, revisamos las ecuaciones. Hallo la velocidad crítica. Veo que la velocidad es menor a la velocidad crítica. Y calculo la caída de presión en el espacio anular 3. Listo, fácil, nadie se hace todo un lío y haces la. Eso es repetitivo. Ahora sí, solamente el modelo geológico de Bingham me ha servido para las caídas de presión dentro del pozo. Pero para la caída de presión en superficie tengo que usar otras fórmulas. En base al dato del problema, ya hemos dicho que puedo tener 4 tipos de arreglos. Que en esos arreglos está Steinpipe, Hose, Weaver y Kelly. Y el problema siempre me va a decir qué tipo de arreglo de superficie estoy usando. Si mal no me recuerdo, nos ha dicho tipo 2. ¿Recuerdan esta fórmula? Para hallar la caída de presión en superficie. Esta fórmula se puede usar, no importa el modelo geológico. Esta fórmula se va a usar en cualquier tipo de modelo, porque esto no está sujeto a las anteriores reglas geológicas. Esto es para solamente superficie. Si es de tipo 2, tengo que determinar, me va a estar diciendo ya sus datos de cada herramienta, pero lo que me interesa es la constante E. En este caso es 9,6 por 10 a la menos 5. Aquí solamente reemplazo esa constante porque es de tipo 2, a densidad de lodo no cambia, el caudal con el que estoy trabajando y la velocidad plástica que hemos hallado más antes. Y hallamos que mi caída de presión es esta, 131,71 psi. Listo. Ahora, para simplificarnos la vida, y siempre van a hacer esto, porque el ingeniero mismo lo va a ver, ustedes en un reporte futuro también pueden colocar, entonces me van a escribir la sección que estamos trabajando y la caída de presión de cada uno, y el régimen de flujo en cada uno. No se olviden esto. No colocamos en superficie porque trabaja de una manera independiente.
ya hemos dicho, es la fórmula. Así me van a escribir los resultados de su cálculo. Ahora, hay que hacer la corrección para trabajar en el peor caso posible. Entonces, sumando todo esto, mi carga parasitaria es 1724,06 PSI. Pero si en el peor caso, o sea, todas estas sumas son estas, ¿no? Toda la suma de todas estas caídas de presión. En el peor caso, esto va a ser un poco más. Entonces tenemos que trabajar con el factor de corrección, que es esta fórmula. Densidad de lodo sobre 10, viscosidad plástica sobre la densidad, y sobre todo elevado a 0,14. Entonces este es mi factor de corrección. Entonces, mi caída de presión parasitaria corregida va a ser esto multiplicado por el factor de corrección. Ahí está. Como vemos, aumenta un poco. Cuando hacemos los cálculos, ya no es 1724,06, va a ser 1775. Estamos trabajando en el peor caso posible. Siempre tenemos que revisar esto para diseñar mi hidráulica de perforación. Lo importante, la hidráulica de trépano. Esto tampoco influye en modelos geológicos que utilicemos, no importa si es plástico o Bingham, siempre tenemos que utilizar todas las ecuaciones. La caída de presión para el trépano. Primero hallamos el TFA, que es esta fórmula, el número de boquillas por el diámetro que tiene. Como hemos dicho, era 32 avos de pulgada. Lo que me indica es el tamaño, es 13. El 32 avos me indica sobre qué régimen se está midiendo, ¿no? Ese diámetro. El diámetro es 3. Repito, hallamos el TFA, es un área, por si acaso, el que me está preguntando o el que tiene duda, eso es un área. Reemplazamos en esta caída de presión, eso es para trépanos PDC, no se olviden, el tricónico tiene su propia fórmula, caudal va a ser lo que tenemos, el TFA que vamos a ayudar, y la caída de presión es 1074,72 PSI. Entonces, mi caída de presión total dentro del pozo va a ser la caída de trépano y las parasitarias corregidas. Todo me va a sumar 1850,5 PSI. Pero vamos a hacer redondeado a 1851. Hallamos la potencia hidráulica de trépano. Utilizamos esta fórmula. Caudal sobre caída de presión de trépano sobre 1714 y vemos que la potencia hidráulica es 438,96 hydraulic horsepower. La potencia hidráulica por pulgada cuadrada, utilizamos esta fórmula y vemos que es esta. Listo, solamente tengo que reemplazar que es la potencia hidráulica de trépano por el diámetro del trépano, el diámetro total, no de las boquillas. Hallamos la potencia hidráulica total del sistema. De todo el sistema va a ser esta fórmula: caudal por la caída de presión total, 1714. No olvidemos que la potencia hidráulica total del sistema, ¿quién me lo va? Como son caídas de presión, hemos visto en el anterior video de teoría, ¿quién me lo tiene que reponer? La bomba. Entonces esta es la fórmula. Y la bomba, ¿qué tiene? Una eficiencia volumétrica y una eficiencia mecánica. No se olviden eso. Esto es lo que me está reponiendo la bomba. Y entonces mi potencia hidráulica va a ser 1441,92 HP. No se olviden, esto es lo que la bomba me tiene que dar para que todo el fluido circule. Bueno, hallamos la velocidad de flujo para el trépano PDC, la velocidad de las boquillas. Como es un trépano PDC, utilizamos esta fórmula y hallamos la velocidad de las boquillas. Fuerza de impacto, la fuerza con la que me va a chocar contra la formación, va a ser la velocidad de boquillas, caudal por densidad sobre 1930. Reemplazamos datos y me da 1253,72 libra-fuerza. Vamos allá a lo importante, el porcentaje de caída de presión de trépano. Reemplazamos estos datos, el porcentaje de caída de presión de trépano va a ser la caída de trépano sobre la caída total de presión. Es 37,7%. Como aquí nuestro buen amigo nos está indicando, el porcentaje es bajo. ¿Qué hemos dicho? Para que la hidráulica sea óptima, la caída de presión de trépano tiene que ser de 2/3 de la presión total o tiene que ser el 48%. Pero aquí todavía no estamos trabajando con optimización, no estamos optimizando nada. Simplemente este ejercicio que estamos haciendo hoy día
es para ver cómo se trabaja con las fórmulas. En otro ejercicio les voy a indicar cómo optimizarlo, es de hidráulica. Así que tranquilo nomás, solamente este es un ejercicio para que vean cómo se trabaja. La densidad equivalente de circulación, eso no he hablado en el anterior video. Uno, porque me he olvidado, y segundo, porque quería pescarles. No, mentira. Siempre es bueno que un pequeño as bajo la manga, ¿no? Para que estén atentos a los videos. ¿Qué es la densidad equivalente de circulación? Como hemos dicho de teoría, es un pequeño aumento de la densidad. ¿Y cómo vamos a trabajar esto? Es la densidad inicial sobre la caída de presión de los espacios anulares. No se olviden, nada que ver del interior del herramienta. Todas las caídas de presión tienen que ser del espacio anular sobre 0,052 por la profundidad total del pozo. Esta es la fórmula para determinar la densidad equivalente de circulación. Para más datos de cómo funciona esto, vean el video que hablo sobre el SD. Muy bien, ya hemos dicho, para los espacios anulares, para el espacio anular, en este caso 1 entre el drill core y el pozo, el espacio anular 2 entre el drill pipe y el pozo, y el espacio anular 3 entre el casing y el drill pipe. Esta es fórmula. Bueno, hallemos. Los espacios anulares me van a sumar solamente los espacios anulares, nada que ver con la herramienta. Me dice que mi caída de presión es 75,78, reemplazo la profundidad de pozo que era 10.000 y hallo el nuevo peso de lodo SD que es 10,15 EDP. No ha aumentado mucho, ¿no? Y ese es el punto del SD. No tiene que aumentar mucho el peso de lodo. Sí, esto es muy importante porque algunas veces lo vamos a tener que utilizar para la ventana de lodo o calco. Fíjense, esta es mi ventana de lodo, ¿no? Fíjense. Entonces, mi SD me está diciendo que si mi peso de lodo original tiene que ser 10,5, le estoy poniendo un ejemplo, cuando esté girando la herramienta, va a aumentar un poquito. Esta línea verde sería lo que ha aumentado el peso de lodo. Esto es un ejemplo. Tal vez con ustedes, los chicos de 2020, no podamos ver cómo se realiza este ventana de lodo, pero les pido, chicos, que estén atentos a los siguientes videos. Yo voy a seguir manteniendo vivo este canal y voy a enseñarles cómo graficar esta ventana de lodo, que nos va a servir. Bueno, eso es todo el ejercicio por el momento. Bueno, y en el siguiente ejercicio vamos a ver cómo se optimiza. Bueno, hasta luego, muchachos. Pórtense bien y esperen el siguiente video, que lo voy a subir muy rápido.